Diario de un trader. El ciclo que no termina. Hay batallas que no hacen ruido, no se ven desde afuera, no dejan cicatrices en la piel, pero por dentro te van partiendo en pedazos. Nadie las nota, nadie escucha cuando respiras profundo frente a una pantalla. Nadie ve cómo aprietas la mandíbula cuando una operación empieza a irse en contra. Nadie entiende lo que se siente ver una cuenta caer después de haber prometido que esta vez sería diferente. Porque desde afuera, el trading parece simple. Una gráfica, un botón de compra, un botón de venta, una entrada, una salida, una ganancia, una pérdida. Pero para quien lo vive de verdad, no es solo dinero, es identidad, es ego, es esperanza, es miedo, es la necesidad de demostrarte que sí puedes. Y a veces, también es la forma más cruel de darte cuenta de que saber no siempre significa poder ejecutar. Yo ya sabía las estrategias, las había estudiado, las había repetido, las había escrito en libretas, las había escuchado en podcasts, las había repasado una y otra vez. Sabía dónde debía entrar, sabía dónde debía esperar, sabía cuándo no debía tocar el mercado, sabía que no debía perseguir una vela, sabía que no debía entrar tarde, sabía que no debía operar por ansiedad. Lo sabía todo y aún así seguía fallando. Ese era el golpe más duro, no perder por ignorancia, perder sabiendo, perder viendo venir el error, perder escuchando una voz dentro de ti decir no entres, y aún así, entrar. Los días siguieron pasando. Después de aquel primer golpe fuerte pensé que lo peor ya había quedado atrás. Me dije que ahora sí había aprendido, que esta vez iba a ser diferente, que ya había entendido la lección, y por unos días parecía verdad. La semana empezó bien. El lunes fui paciente. No entré en la primera vela. No perseguí el movimiento. Esperé mi zona. Esperé confirmación. Miré el volumen. Miré la estructura. Y cuando todo se alineó, entré. La operación salió bien. No fue una gran ganancia, pero fue limpia. Y eso me dio algo que hacía mucho no sentía. Calma. Al día siguiente, otra buena entrada. Luego otra. Pequeñas ganancias, pequeñas victorias, pero para mí eran enormes, porque no solo veía dinero subiendo, veía esperanza, veía la posibilidad de que por fin algo estuviera cambiando. Durante esa semana caminé diferente, respiraba distinto, escuchaba los podcasts con más confianza, volví a leer mis notas y pensaba, ahora sí, ya lo estoy entendiendo, pero el mercado tiene una forma extraña de probarte. No te destruye cuando estás débil. A veces te espera hasta que empiezas a confiar, hasta que bajas la guardia, hasta que empiezas a pensar que ya dominas algo que en realidad apenas estás aprendiendo a respetar. Y entonces llega el golpe. Era jueves. Ese Pius había estado dando movimientos limpios toda la semana. Había zonas claras, había volumen, había oportunidades. Yo lo vi. Vi cómo el precio respetaba una zona. Vi cómo comenzó a empujar. Vi cómo las velas empezaron a moverse con fuerza. Pero dudé. Primero dudé, después esperé, después pensé demasiado. Y cuando finalmente decidí entrar, ya era tarde. El movimiento ya había avanzado, la entrada perfecta ya había pasado. Pero mi mente no lo aceptó. Me dije, todavía queda recorrido. Todavía puede seguir. Si no entro ahora me lo voy a perder. Y ahí estaba otra vez, no entrando por estrategia, entrando por miedo. Miedo a quedarme fuera. Miedo a ver cómo el precio seguía sin mí. Miedo a sentir que había perdido otra oportunidad. Compré y apenas entré, el precio se detuvo. No cayó de inmediato. Eso hubiera sido más fácil. Lo peor fue que se quedó ahí, flotando, dudando, como si el mercado supiera exactamente cómo torturarme. 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos. La operación no avanzaba. Mi respiración cambió. Empecé a mirar la ganancia y pérdida cada segundo. Luego el precio bajó un poco. Nada grave, pero en mi cabeza ya era una amenaza. Me dije, tranquilo, es normal, dale espacio. Pero no estaba tranquilo. Por fuera estaba sentado. Por dentro estaba corriendo. El precio volvió a subir un poco. Casi llegaba a mi entrada. Y en lugar de cerrar en break-even, pensé, ahora sí va. Pero no fue. Volvió a caer y esta vez más fuerte. La pérdida empezó a crecer. Mi plan decía que debía cortar. Mi mente decía que esperara. Mi cuerpo decía que saliera. Mi ego decía que no podía aceptar otra pérdida. Y así me quedé, congelado, mirando cómo una operación pequeña se convertía en un problema. Después de unos minutos, cerré.
Pero ya no cerré por estrategia, cerré por dolor. Y ese cierre fue diferente, porque no solo perdí dinero, perdí control, perdí la semana, perdí la sensación de avance. Una sola operación me arruinó 4 días de disciplina. Apagué la pantalla. Me quedé sentado, en silencio, con esa sensación conocida en el pecho. La misma pregunta de siempre. ¿Por qué hago esto? No era la primera vez, ese era el problema. No era un error nuevo, era el mismo error con diferente ropa. Entrar tarde, perseguir el movimiento, cerrar mal, reaccionar, intentar recuperar, prometer cambiar, volver a caer. Era un cuento de nunca acabar. Y lo peor era que había semanas donde parecía que todo estaba funcionando. Semanas donde las entradas salían bien, donde el plan parecía claro, donde sentía que estaba a un paso de la consistencia. Pero después, algo se rompía. Un mal día, una mala entrada, una vela inesperada, una noticia, una reversa violenta. Y todo lo construido se venía abajo, no lentamente, de golpe. Como si alguien pateara una mesa donde llevabas días acomodando pieza por pieza. Volvían los miedos, volvía la inseguridad, volvía la duda, volvía esa voz venenosa que decía, tal vez esto no es para ti. Y cuando esa voz aparece, no llega sola. Trae recuerdos, trae pérdidas anteriores, trae cuentas quemadas, trae capturas de operaciones mal cerradas, trae todas las veces que juraste que ya habías aprendido. Y entonces el trading deja de ser una gráfica, se vuelve un espejo brutal, porque te muestra exactamente quién eres bajo presión. No quién dices ser, no quién quieres ser, no quién aparentas ser cuando todo va bien. Te muestra al verdadero tú cuando hay dinero en riesgo, cuando el precio se mueve en contra, cuando la paciencia duele, cuando esperar se siente como perder, cuando cerrar una pérdida se siente como aceptar una derrota personal. Pasaron los días, intenté seguir, me dije que solo había sido una mala operación, pero por dentro sabía que no era solo eso. Algo estaba mal, no en la estrategia, en mí. Y aceptar eso me dolía, porque es más fácil culpar al mercado. Es más fácil decir que hubo manipulación, que el SPY se movió raro, que entró volumen falso, que justo cuando compré se giró, que la plataforma no ayudó, que las velas estaban confusas, que el día estaba difícil. Todo eso puede pasar, pero cuando el mismo patrón se repite una y otra vez, el problema ya no es el mercado, el problema es el operador. Y ese pensamiento me golpeó fuerte, porque yo no quería ser el problema, yo quería ser el que estaba aprendiendo, el que estaba creciendo, el que estaba a punto de lograrlo. Pero los resultados me decían otra cosa. Entonces empecé a investigar. No más estrategias, no más indicadores, no más líneas mágicas, no más videos prometiendo entradas perfectas. Esta vez empecé a buscar algo diferente. Psicotrading, psicología del trader, gestión emocional, autosabotaje, disciplina bajo presión. ¿Por qué un trader rompe su plan? ¿Por qué alguien hace exactamente lo contrario de lo que sabe que debe hacer? Y mientras más leía, más incómodo me sentía. Porque no estaba encontrando información, me estaba encontrando a mí. Leía frases que parecían escritas para mí. El trader inconsistente no pierde por falta de conocimiento, pierde por falta de control emocional. Y yo me quedaba quieto, porque eso dolía. Otra frase decía, el mercado no crea tus emociones, solo las revela. Y eso dolía más, porque entonces todas esas emociones no venían del SPY, no venían de las velas, no venían del volumen, ya estaban dentro de mí. El mercado solo las encendía, como si cada operación fuera un interruptor, un botón escondido, y al presionarlo salía todo. Ansiedad, impaciencia, necesidad de tener razón, miedo a perderme el movimiento, necesidad de recuperar, frustración, culpas, vergüenza. Me di cuenta de algo terrible. Yo no estaba operando el mercado, estaba operando mis heridas. Cada entrada tarde era miedo a quedarme atrás. Cada pérdida aguantada era miedo a aceptar que me equivoqué. Cada salida anticipada era falta de confianza. Cada sobreoperación era desesperación disfrazada de oportunidad. Y cada cuenta perdida era el resultado de una mente que quería ganar, pero no sabía obedecer. Aún así, seguí. Porque hay algo extraño en este camino. Aunque duele, aunque destruye, aunque te humilla, también te llama. No porque sea fácil, sino porque sabes que si logras dominarte aquí, algo dentro de ti va a cambiar para siempre. Volví a estudiar SPY. Lo observaba todos los días.
marcaba zonas, anotaba niveles, revisaba movimientos anteriores y algo era evidente. SPSY daba oportunidades, SPLC daba rentabilidad. El problema no era que no hubiera entradas, el problema era que cuando la oportunidad aparecía, yo dudaba. Y cuando finalmente entraba, ya era tarde. Veía el movimiento perfecto nacer frente a mí. La vela respetaba soporte. El volumen aparecía, la estructura confirmaba, todo estaba ahí. Pero mi dedo no hacía clic, no todavía. Primero venía la duda. ¿Y si falla? ¿Y si es falso rompimiento? ¿Y si apenas entro se devuelve? ¿Y si pierdo otra vez? Entonces esperaba. Una vela más, luego otra. Y cuando por fin el movimiento ya había avanzado lo suficiente para que mi miedo se calmara, entraba. Pero para entonces la oportunidad ya no era oportunidad, era persecución. Entraba justo cuando los traders buenos ya estaban pensando en tomar ganancias. Yo compraba esperanza, ellos vendían experiencia. Y así pasaba una y otra vez. El mercado subía sin mí, yo entraba tarde, el precio retrocedía, yo entraba en pánico, cerraba mal. Luego veía cómo el precio continuaba en la dirección original. Y entonces venía el golpe psicológico más cruel. No era mala idea, sí iba bien, solo salí mal, solo entré tarde, solo me asusté. Esa palabra, solo, ¿qué peligrosa es? Porque solo parece pequeño. Pero en trading, un solo repetido 100 veces destruye una cuenta. Solo entré tarde, solo aumenté el tamaño, solo no respeté el stop, solo quise recuperar, solo fue una operación, solo fue un mal día, solo fue esta vez. Pero esta vez se convierte en patrón y el patrón se convierte en destino. Una mañana desperté con la intención de no operar. Había dormido mal, me sentía cansado, la mente pesada, pero abrí la plataforma solo para mirar. Otra mentira. En trading solo voy a mirar. Muchas veces significa estoy buscando una excusa para operar. SPY empezó a moverse fuerte. Yo no estaba preparado, no había hecho mi plan, no había marcado bien mis zonas, no había definido escenarios, pero el movimiento era tan claro, o al menos eso parecía. Entré, sin plan real, solo con emoción, y por unos segundos funcionó. La posición se puso en verde, mi corazón se aceleró. Pensé, bien, esta era, pero no tomé ganancia. Quería más, no porque el plan dijera más, sino porque necesitaba sentir que recuperaba algo. El precio se frenó, luego retrocedió, la ganancia desapareció. Entré en esa zona mental peligrosa donde ya no piensas con claridad. Solo reaccionas, no cerré. Esperé, luego la pérdida apareció. Pequeña al principio, después más grande. Y cuando por fin cerré, ya no era una pérdida normal, era otra herida. Me levanté de la silla. Caminé por la habitación, me puse las manos en la cabeza. No podía creerlo. Otra vez, la misma escena, el mismo error, la misma caída. Y entonces hice lo que muchos traders hacen cuando se sienten heridos. Volví a entrar. No porque hubiera una señal, sino porque quería borrar el dolor. Quería que el mercado me devolviera en minutos lo que yo había perdido por no obedecer. Pero el mercado no tiene compasión con quien entra desesperado. La segunda entrada fue peor. La tercera ya fue absurda. Y cuando terminó el día, la cuenta estaba otra vez destruida.